Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos al 21 de junio del año 2023 con esta cuestión 91 de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es la segunda parte de la primera parte, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente en otros podcasts sobre la esencia de la ley. Habíamos visto la esencia de la ley, habíamos visto si esta pertenece a la razón, el fin de la ley, la causa de la ley y de la promulgación de la misma. Pero ahora vamos a verificar si existen diversos tipos de leyes. Existe una ley eterna, una ley natural, una humana, divina, esta es única o múltiple, o existe una ley del pecado también. Bueno, vamos a ver todo eso en este siguiente podcast. Sin más dilación, entonces vamos allá, amigos. Bueno, artículo 1. ¿Existe una ley eterna? Hay objeciones por las que parece que no existe una ley eterna. Toda ley se impone a alguien, pero nadie existió desde la eternidad a quien se pudiera imponer la ley, pues solo Dios existió eternamente. Luego, no hay ninguna ley eterna. En segundo lugar, la promulgación pertenece a la esencia de la ley, pero la promulgación no pudo hacerse desde la eternidad, pues no había nadie eterno a quien promulgarla. Luego, ninguna ley puede ser eterna. En tercer lugar, la ley dice ordena un fin, mas nada eterno puede ordenarse a un fin, pues lo único eterno es el fin último. Luego, ninguna ley es eterna. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Este es el argumento general. Está lo que San Agustín dice sobre el libre albedrío. La ley llamada razón suprema no puede menos de aparecer a cualquier ser inteligente como inmutable y eterna. Vamos con el argumento pormenorizado, el respondo. Como ya expusimos anteriormente en la cuestión 90, artículo primero, la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Pero dado que el mundo está regido por la divina providencia, como expusimos en la parte 1, en la cuestión 22, es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por lo tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, según se dice en Proverbios 8:23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna. Ese es el argumento de la ley eterna, ¿no? De que realmente sí existe una ley eterna. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que una de las objeciones establecía que toda ley se impone a alguien, pero nadie existió desde la eternidad a quien se pudiera imponer la ley, porque solamente Dios existe eternamente. Luego no hay ley eterna. Santo Tomás dice, las cosas que no existen en sí mismas tienen existencia en Dios, por cuanto Él las conoce y dispone de antemano, según aquellos del Romanos 4:17, llama a las cosas que no son lo mismo que a las que son. Y así la concepción eterna de la ley reviste la condición de ley eterna en cuanto es ordenada por Dios al gobierno de todo aquello que Él previamente conoce. Vamos con la segunda objeción que decía, la promulgación pertenece a la esencia de la ley, pero la promulgación no pudo hacerse desde la eternidad, pues no había nadie eterno a quien promulgarla, y por lo tanto la ley no es eterna. Pero Aquino contesta diciendo que la promulgación puede hacerse de palabra y por escrito, y de ambas maneras es promulgada la ley eterna, si se la mira del lado de Dios que la promulga, porque eterna es la palabra divina y eterna es la escritura del libro de la vida. Considerada, en cambio, del lado de la criatura, que la ha de oír o ver, la promulgación no puede ser eterna. Es decir, hay dos puntos de vista. La promulgación de la ley con respecto a quien la ve, que se supone que es el hombre, y la promulgación de la ley con respecto a Dios, que es el que pone la ley, ¿no? En tercer lugar, habíamos dicho que la ley dice orden a un fin, mas nada es eterno y nada eterno puede ordenarse a un fin, pues lo único eterno es el fin último. Por lo tanto, no hay ley eterna.
Pero Aquino contesta que la ley dice orden a un fin en un sentido activo o en cuanto ordena determinadas cosas a su fin, pero no en un sentido pasivo como si la ley misma se ordenara a un fin. Esto solo sucede accidentalmente en los legisladores, cuyo fin es exterior a ellos mismos y tienen que ordenar también sus leyes a este fin. Pero el fin del gobierno divino es el mismo Dios, y su ley también se identifica con él. Por consiguiente, la ley eterna no se ordena a otro fin. Entonces contestamos positivamente, existe una ley eterna. Vamos con el artículo segundo, este es muy interesante. ¿Existe en nosotros, los hombres, las personas, una ley natural? Hay objeciones por las que parece que no existe en nosotros ley natural alguna. En primer lugar, el gobierno del hombre está suficientemente atendido con la ley eterna, pues dice San Agustín en el libro sobre el libre albedrío, que la ley eterna es aquella en virtud de la cual es justo que todas las cosas se hallen perfectamente ordenadas. Eso es lo que dice San Agustín. Más la naturaleza, dice la objeción, no abunda en lo superfluo, como tampoco falta en lo necesario. Luego no se da en el hombre una ley natural. La segunda objeción dice que la ley, como ya dijimos en la cuestión previa, la cuestión 90, artículo segundo, ordena los actos del hombre a su fin. Pero esta ordenación no brota de la naturaleza como sucede en las criaturas irracionales, que solo obran por un fin en virtud de su apetito natural, sino que el hombre lo hace mediante la razón y la voluntad. Luego en el hombre no hay ley natural alguna. La tercera objeción dice que cuanto uno es más libre, tanto menos está sujeto a la ley, pero el hombre es más libre que ningún otro animal, merced al libre albedrío, del que carecen los demás animales. Por tanto, al no estar los otros animales sujetos a una ley natural, tampoco lo está el hombre. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Está lo que, a propósito de las palabras de Romanos 2.14, los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente los preceptos de la ley, comenta la glosa, aunque no tienen ley escrita, tienen sin embargo la ley natural, mediante la cual cada uno entiende y es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso dice el argumento general de Tomás de Aquino. Vamos con el argumento pormenorizado, que es el respondo. Siendo la ley regla y medida, puede, como ya se ha dicho, existir de dos maneras, tal como se encuentra en el principio regulador y mensurante y tal como está en lo regulado y medido. Ahora bien, el que algo se halle medido y regulado se debe a que participa de la medida y regla. Por tanto, como todas las cosas que se encuentran sometidas a la divina providencia están reguladas y medidas por la ley eterna, según consta por lo ya dicho, es manifiesto que participan en cierto modo de la ley eterna, a saber, en la medida en que, bajo la impronta de esta ley, se ven impulsados a sus actos y fines propios. Por otra parte, la criatura racional se encuentra sometida a la divina providencia de una manera muy superior a las demás, porque participa de la providencia como tal y es providente para sí misma y para las demás cosas. Por lo mismo, hay también en ella una participación de la razón eterna, en virtud de la cual se encuentra naturalmente inclinada a los actos y fines debidos. Y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural. De aquí que el salmista, en Salmos 4:6, tras haber cantado «Sacrificad un sacrificio de justicia», como si pensaran los que preguntan cuáles son las obras de justicia, añade: «Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien?». Y se responde: «La luz de tu rostro, Señor, ha quedado impresa en nuestras mentes», como diciendo que la luz de la razón natural, por la que discernimos entre lo bueno y lo malo, tal es el cometido de la ley, no es otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros. Es pues patente que la ley natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Eso es la ley natural entonces. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que el gobierno del hombre está suficientemente atendido con la ley eterna, porque Agustín decía que la ley eterna es aquella en virtud de la cual es justo que todas las cosas se hallen perfectamente ordenadas. Para la naturaleza no abunda en lo superfluo como tampoco falta en lo necesario. Por lo tanto no hay ley eterna. Perdón, no hay ley natural.
¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que ese argumento tendría valor si la ley natural fuera cosa diversa de la ley eterna, pero ya vimos que no es sino una participación de esta. En segundo lugar, habíamos dicho que la ley ordena los actos del hombre a un fin, pero esta ordenación no brota de la naturaleza, como sucede en las criaturas irracionales que solo obran por un fin en virtud de su apetito natural, sino que el hombre lo hace mediante la razón y la voluntad. Luego en el hombre no hay ley natural alguna. Tomás de Aquino contesta contra esto que cualquier operación de la razón y de la voluntad surge en nosotros a partir de algo que no nos es natural, como se expuso arriba, porque todo raciocinio parte de principios naturalmente conocidos, y todo apetito relativo a los medios deriva del apetito natural del fin último. Por la misma razón, es también indispensable que la primera ordenación de nuestros actos, al fin, sea obra de una ley natural. La tercera objeción, si es que recuerdan, decía que cuanto uno es más libre, tanto menos está sujeto a la ley. Pero el hombre es más libre que ningún otro animal, merced al libre albedrío, del que carecen los demás animales. Por lo tanto, al no estar los animales sujetos a una ley natural, tampoco lo está el hombre. Aquí nos dice que también los animales irracionales, además de la criatura racional, participan de la razón eterna a su manera, pero la participación que hay en la criatura racional se recibe mediante la inteligencia y la razón, y por eso se llama ley con toda propiedad, puesto que la ley es cosa de la razón, como ya habíamos visto en la cuestión anterior. En cambio, la participación que se da en la criatura irracional no es recibida racionalmente, y en consecuencia no puede llamarse ley, sino por asimilación. Se contesta afirmativamente que en nosotros sí existe una ley natural. Vamos al artículo tercero. ¿Existe una ley humana? Hay objeciones por las que parece que no existe una ley humana. En primer lugar, la ley natural, como ya dijimos, es una participación de la ley eterna, pero mediante la ley eterna todas las cosas están perfectamente ordenadas, según se dice en Agustín en el libro del libre albedrío. Luego la ley natural basta para ordenar todas las acciones humanas y por lo tanto no es necesaria una ley humana. En segundo lugar, como ya habíamos visto en la cuestión anterior, la ley tiene carácter de medida, pero la razón humana no es medida de las cosas, sino más bien a la inversa, según se lee en el 10º libro de Metafísica de Aristóteles. Luego ninguna ley puede proceder de la razón humana. En tercer lugar, se dice que la medida debe estar establecida con toda certeza, según se dice en el libro 10 de Metafísica, mas el dictamen de la razón humana en la gestión de sus asuntos es incierto, según aquello de lo que se dice en el 9.14 de Sabidurías, que es el libro bíblico, ¿no? En este caso, que dice: los pensamientos de los mortales son inseguros y nuestras previsiones inciertas. Luego la razón humana no puede dar origen a ley alguna. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que San Agustín dice sobre el libre albedrío, de que hay dos leyes, una eterna y otra temporal, y a esta la llama humana, es decir, a la temporal se le llama humana. Vamos con el argumento pormenorizado de Aquino, el respondo, donde dice: la ley, como ya expusimos, es un dictamen de la razón práctica. Ahora bien, el proceso de la razón práctica es semejante al de la especulativa, pues una y otra conducen a determinadas conclusiones partiendo de determinados principios según vimos arriba. De acuerdo con esto debemos decir que, así como en el orden especulativo partimos de los principios indemostrables naturalmente conocidos para obtener las conclusiones de las diversas ciencias, cuyo conocimiento no nos es innato, sino que lo adquirimos mediante la industria de la razón, así también en el orden práctico, la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural como de principios generales e indemostrables, para llegar a sentar disposiciones más particularizadas. Y estas disposiciones particulares, descubiertas por la razón humana, reciben el nombre de leyes humanas, supuestas las demás condiciones que se requieren para constituir la ley, según lo dicho anteriormente. Por eso dice Tulio, es decir, Marco Tulio Cicerón, en la Retórica, que en su origen el derecho procede de la naturaleza. Luego, con la aprobación de la razón, algunas cosas se convirtieron en costumbres. Finalmente, estas cosas
surgidas de la naturaleza y aprobadas por la costumbre, fueron sancionadas por el temor y el respeto de las leyes. Vamos con los argumentos en específico. Habíamos dicho en el primero que la ley natural es una participación de la ley eterna, pero mediante la ley eterna todas las cosas están perfectamente ordenadas, y luego la ley natural basta para ordenar las acciones humanas y no es necesaria una ley humana. Pero aquí no dice que la razón humana no puede participar plenamente del dictamen de la razón divina, sino solo a su manera e imperfectamente. Por eso, así como en el orden especulativo, por una participación natural de la sabiduría divina, todo conocimiento de algunos principios generales, pero no propiamente de todas las verdades particulares tal como se contienen en la sabiduría de Dios, así también, en el orden práctico, el hombre participa naturalmente de la ley eterna en cuanto a algunos principios generales, mas no en cuanto a la ordenación peculiar de cada una de las cosas singulares, por más que esta ordenación se contenga también en la ley eterna. Por eso es necesario que la razón humana proceda ulteriormente a sancionar algunas leyes más particulares. Vamos con la segunda objeción, que decía que la ley tiene carácter de medida, pero la razón humana no es medida de las cosas, sino que es más bien a la inversa, de acuerdo con Aristóteles. Y así ninguna ley puede proceder de la razón humana. Pero aquí no dice que la razón humana por sí misma no es regla y medida de las cosas, eso es cierto. Pero los principios que adquiere naturalmente son reglas generales que han de servir de medida para todas las acciones humanas. La razón natural es, pues, regla y medida de estas acciones, aunque no lo sea de las cosas naturales. La tercera objeción decía que la medida debe ser establecida con toda certeza, según se dice por Aristóteles, mas el dictamen de la razón humana en la gestión de sus asuntos es incierto. Los pensamientos de los mortales son inseguros y nuestras previsiones inciertas. Por lo tanto, no existe ley humana y nadie la puede dar, digamos, en la existencia. Pero aquí no dice que la razón práctica versa sobre lo operable, que es singular y contingente, y no sobre lo necesario, como la razón especulativa. Por eso las leyes humanas no pueden alcanzar aquella infalibilidad que tienen las conclusiones científicas obtenidas por demostración, aunque tampoco es necesario que toda medida sea absolutamente infalible y cierta, sino solo en cuanto cabe en su género. Artículo cuarto. ¿Era necesaria la existencia de una ley divina? Hay objeciones por las que parece que no era necesaria la existencia de una ley divina. Como ya se dijo, la ley natural es una participación de la ley eterna en el hombre, pero la ley eterna es una ley divina, como también vimos. Luego, no era necesario que, además de la ley natural y las leyes humanas derivadas de ellas, exista otra ley divina. En segundo lugar, en el Eclesiásticos 15:14, se dice que Dios dejó al hombre a merced de su consejo, pero el consejo es un acto de la razón, según ya vimos. Luego el hombre fue confiado al gobierno de la propia razón, mas como el dictamen de la razón humana, según lo dicho arriba, constituye la ley humana, síguese que el hombre no necesita para su gobierno una ley divina. En tercer lugar, la naturaleza humana goza de mayor autonomía que las criaturas irracionales, pero estas criaturas no tienen más ley divina que la inclinación natural implantada en ellas. Mucho menos, por tanto, ha de tener una ley divina, además de la ley natural, la criatura racional. Contra esto está lo que dice David cuando pide a Dios en el Salmo 118:33 que le imponga una ley diciendo: ponme, Señor, una ley en el camino de tus justicias. Vamos con el argumento pormenorizado. Además de la ley natural y de la ley humana, era necesario para la dirección de la vida humana contar con una ley divina, y esto por 4 razones. Primero, porque el cometido de la ley es dirigir al hombre a sus actos propios con vistas al último fin. Ahora bien, si el hombre estuviese solamente ordenado a un fin que no excediese el alcance de sus facultades naturales, no necesitaría su razón ninguna dirección superior a la ley natural y a la que de éste se deriva la ley humana. Pero como el hombre está ordenado al fin de la bienaventuranza eterna, que sobrepasa el alcance natural de las facultades humanas, según ya expusimos, síguese que necesitaba ser conducido a su fin, no solo mediante las leyes naturales y humanas, sino también mediante una ley dada por Dios. En segundo lugar, porque la incertidumbre de los juicios humanos, sobre todo en asuntos contingentes y particulares,
da lugar a que hombres de diversa condición juzguen diversamente acerca de los actos humanos y en consecuencia formulen leyes diversas y aún contrarias. Por eso, para que el hombre pueda saber sin ninguna duda lo que ha de hacer o evitar, era necesario que fuera dirigido en sus actos propios por una ley de origen divino, de la que consta que no puede equivocarse. En tercer lugar, porque el hombre no puede dictar leyes más que en aquello que puede juzgar, pero el juicio del hombre nada puede decir acerca de los movimientos interiores que están ocultos, sino acerca de los actos exteriores que se pueden ver. Y sin embargo, para la perfección de la virtud se requiere que los actos humanos sean rectos en lo interior y en lo exterior. Así pues, como la ley humana no alcanza a someter y ordenar suficientemente los actos interiores, era necesario que para esto se nos diera además una ley divina. Cuarto, porque como dice Agustín en el libro sobre el libre albedrío, la ley humana no puede castigar o prohibir todas las acciones malas, pues al tratar de evitar todo lo malo, suprimiría a la vez muchos bienes e impediría el desarrollo del bien común, que es indispensable para la convivencia humana. Por eso, para que ningún mal quedara sin prohibición y castigo, era necesario que sobreviniese una ley divina por la cual quedarán prohibidos todos los pecados. Y estas cuatro razones aparecen insinuadas en el Salmo 18:8, donde se dice: la ley del Señor es inmaculada, es decir, no permite ninguna mancha de pecado, convierte el alma porque dirige no solo los actos externos, sino también los internos. El testimonio del Señor es fiel por la certeza de su verdad y rectitud, concede la sabiduría a los pequeños, porque ordena al hombre al fin sobrenatural y divino. Vamos a ver las objeciones en particular. Habíamos dicho que la ley natural es una participación de la ley eterna, pero la ley eterna es una ley divina, como también vimos, y no es necesario entonces que además de la ley natural y la humana esté la divina. Pero Tomás de Aquino contesta que por la ley natural el hombre participa de la ley eterna en la medida de su capacidad natural, pero para ser conducido al último fin sobrenatural necesita una norma de orden superior. Por eso recibe además una ley dada por Dios que entraña una participación más elevada de la ley eterna. La segunda objeción versaba sobre el versículo de Eclesiásticos 15:14, donde se decía que Dios dejó al hombre a merced de su consejo, pero el consejo es un acto de la razón, y luego el hombre fue confiado al gobierno de la propia razón. Mas como el dictamen de la razón humana, según lo dicho ahí arriba, es decir, en el artículo 3, constituye la ley humana, síguese que el hombre no necesita para su gobierno una ley divina. Aquino contesta que el consejo es una especie de indagación, por eso ha de proceder a partir de determinados principios, pero no basta para esto los principios inherentes a la naturaleza, que son, como hemos visto, los preceptos de la ley natural, sino que se requieren además otros principios, y estos son los principios de la ley divina. En tercer lugar, la objeción tercera decía que la naturaleza humana goza de mayor autonomía que las criaturas irracionales, pero estas criaturas no tienen más ley divina que la inclinación natural implantada en ellas. Mucho menos, por tanto, habrá de tener una ley divina, además de la ley natural, la criatura racional. Aquino contesta esto que las criaturas irracionales no se ordenan a otro fin que el que está en consonancia con sus fuerzas naturales. Por eso no es válida la comparación que se hace. Y bueno, entonces se contesta afirmativamente. Ya llevamos por lo menos 4 leyes. Está la ley eterna, está la ley natural, está la ley humana y está la ley divina. Ahora tendríamos que contestar en el artículo 5, ¿la ley divina es solamente una? Hay razones por las que parece que la ley divina es solamente una. En primer lugar, un rey y un reino piden una sola ley, pero Dios es el rey único de todo el género humano, según aquello del Salmo 46:8, Dios es rey de toda la tierra. Luego solo hay una ley divina. En segundo lugar, toda ley se ordena al fin que el legislador se propone conseguir en los destinatarios de la misma. Pero lo que Dios intenta obtener de todos los hombres es idéntico, según se dice en el primer libro de Timoteo 2:4. Quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Luego la ley divina es solamente una.
En tercer lugar, a la ley eterna, que es única, parece aproximarse más la ley divina que la ley natural, por lo mismo que la revelación sobrenatural es superior al conocimiento natural. Pero la ley natural es única para todos los hombres. Luego, con mayor razón, será única la ley divina. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? El argumento generalizado. Está lo que el apóstol dice en Hebreos 7:12, mudado el sacerdocio, por fuerza ha de mudarse también la ley. Mas el sacerdocio, según se dice en el mismo lugar, es doble, a saber, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Luego también es doble la ley divina, la antigua y la nueva. ¿Qué dice en el argumento pormenorizado? El respondo. Como se vio en la parte 1, es decir, cuestión 30, artículo 3, la distinción es causa del número. Ahora bien, las cosas pueden distinguirse de dos maneras, bien como realidades diversas en su especie, cuál es el caso del caballo y el buey, bien como lo perfecto y lo imperfecto dentro de la misma especie, cuál sucede con el niño y el adulto. Y esta segunda es la distinción que media entre la ley antigua y la ley nueva. De aquí el apóstol, en Gálatas 3, 24 al 25, compara el estado de la ley antigua al del niño que se haya sometido a su ayo. Un ayo es una especie de preceptor, ¿no? Y el estado de la ley nueva al del hombre maduro, ya que no necesita del ayo. Por otra parte, la perfección e imperfección de una ley y otra ley han de determinarse atendiendo a las tres condiciones de la ley arriba señaladas, porque ante todo, la ley debe ordenarse al bien común como a su fin, pero este bien puede ser doble. Uno es el bien sensible y terreno, y a este ordenaba directamente la ley antigua. Por eso, en su mismo exordio, en Éxodo 3, 8 al 17, el pueblo es convidado al reino terreno de los cananeos. El otro es el bien inteligible y celeste, y a este ordena la ley nueva. Por eso Cristo desde el principio de su predicación convoca para el reino de los cielos, diciendo según Mateo 4:17, haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos. Lo que mueve a San Agustín a escribir en contra de Fausto, que en el Viejo Testamento se contienen promesas de bienes temporales, y por eso se le llama viejo, mas la promesa de la vida eterna pertenece al Nuevo Testamento. En segundo lugar, la ley debe dirigir los actos humanos según el orden de la justicia, y en esto también la ley nueva supera a la antigua, al ordenar los actos internos del alma, según aquello de Mateo 5:20, si vuestra justicia no supera la de los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso se ha dicho que la ley antigua modera la mano, la nueva el alma. En tercer lugar, corresponde a la ley inducir a los hombres al cumplimiento de los propios preceptos. Esto lo hacía la ley vieja mediante el temor de las penas. La ley nueva lo hace en cambio mediante el amor que es infundido en nuestros corazones por la gracia de Cristo, y esta gracia se confiere en la nueva ley, mientras que en la antigua estaba solamente prefigurada. De ahí que diga San Agustín en contra de Adimantum Manichei Discipulum, ligera la diferencia entre la ley y el evangelio, temor y amor. Vamos a ver qué dice en contra de las objeciones que habíamos formulado primeramente. La primera objeción, acuérdense, que decía que un rey y un reino piden una sola ley, pero Dios es el único de todo el género humano, según aquello del Salmo 46:8, Dios es rey de toda la tierra. Solo hay una ley entonces divina. Pero aquí no dice contra esto que en una casa el padre de familia manda unas cosas a los niños y a otras a los adultos. Y de la misma manera el único rey, que es Dios, estableció en su único reino una ley para los hombres que aún se hallaban en estado imperfecto, y otra más perfecta para aquellos que habían sido conducidos por la ley anterior a una mayor capacidad para lo divino. La segunda objeción decía que toda la ley se ordena al fin que el legislador se propone conseguir en los destinatarios de la misma, pero lo que Dios intenta obtener de todos los hombres es idéntico, según se dice en el Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto hay una sola ley divina. Pero aquí no dice que la salvación de los hombres no podía provenir sino de Cristo, según aquello de Hechos 4:12. ¿Qué dice el Hechos 4:12? Ningún otro hombre se ha dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Por eso la ley capaz de llevar a todos a la salvación
plena no pudo ser más dada que tras el advenimiento de Cristo, pero fue conveniente que antes se le diera al pueblo del que Cristo había de nacer una ley que lo preparara para recibirle, en la que se anticiparan algunos rudimentos de la justicia salvadora. En tercer lugar, habíamos dicho que la ley eterna, que es única, parece aproximarse más a la ley divina que la ley natural, por lo mismo que la revelación sobrenatural es superior al conocimiento natural, pero la ley natural es única para todos los hombres, luego con mayor razón será la única ley divina. Aquí nos dice que la ley natural dirige al hombre según algunos preceptos comunes que valen igualmente para los perfectos y los imperfectos. Pero esta ley es única para todos. Mas la ley divina dirige al hombre también en ciertos aspectos particulares, en los que no se comportan igual los perfectos y los imperfectos, y esto es lo que hizo necesaria una doble ley divina, como acabamos de exponer. Vamos con el artículo 6. ¿Existe una ley del fomes? Hay que aclarar, ¿qué es el fomes? El fomes es sinónimo de pecado. Aunque más bien, primeramente deberíamos decir que el fomes en realidad es una inclinación a los apetitos sensibles y que al actualizarse, se convierte en pecado. ¿Ya? Podríamos decir que, en general podríamos decir que es pecado, ¿no? Pero más estrictamente es una inclinación al apetito de las cosas sensibles. Bueno, existe una ley del fomes, dice el artículo 6. Hay objeciones por las que parece que no existe una ley del fomes. Según se dice en San Isidoro de Sevilla en su libro Etimologías, la ley se funda en la razón, pero el fomes no se funda en la razón, sino que consiste más bien en desviarse de ella. Luego el fomes no tiene condición de ley. En segundo lugar, la objeción dice, siendo toda ley obligatoria, quienes no la cumplen son llamados transgresores. Pero el fomes no hace transgresor a quien lo desobedece, sino más bien a quien lo secunda. Luego el fomes no tiene carácter de ley. En tercer lugar, como ya dijimos en la cuestión 90, artículo 2, la ley se ordena al bien común, mas el fome no se ordena al bien común, sino al bien privado. No tiene, por tanto, carácter de ley. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice el apóstol en Romanos 7:23, siento otra ley en mis miembros, que repugna la ley de mi mente. Vamos al respondo. La ley se encuentra esencialmente en el principio regulador y mensurante y participativamente en lo medido y regulado, y así toda inclinación u ordenación que se encuentra en algo sometido a la ley puede ser llamada ley por participación, según lo dicho ya. Ahora bien, el legislador puede producir una inclinación de sus súbditos de dos maneras. Ante todo, directamente inclinándolos a algo que a veces es distinto para distintos sujetos. Y en ese sentido puede decirse que una es la ley de los militares y otra de los comerciantes. En segundo lugar, indirectamente, o porque al destituir de su dignidad a uno de los súbditos, éste queda transferido a otro orden y como a otra ley. Si un soldado, por ejemplo, es expulsado del ejército, pasará al estatuto del campesino o del comerciante. Así pues, bajo la dirección de la ley de Dios, las distintas criaturas tienen distintas inclinaciones naturales, de tal modo que lo que para una es, en cierto modo, ley, para otra es contrario a la ley. Y así sucede, por ejemplo, que mientras la fiereza es, en cierto sentido, la ley del perro, es en cambio contraria a la ley de la oveja o de cualquier otro animal manso. Pues bien, la ley del hombre derivada de la ordenación que Dios imprime en él, según propia condición, consiste en obrar de acuerdo a la razón. Esta ley era tan firme en el primer estado del hombre que ningún acto podía escapársele al margen o en contra de la razón. Mas desde que se apartó de Dios decayó hasta dejarse arrastrar por los impulsos de la sensualidad, y esto le ocurre a cada individuo en mayor grado cuanto más se desvía de la razón, tanto que así viene a hacerse en cierto modo semejante a las bestias, que se rigen por impulsos sensuales. De acuerdo con lo que dice el Salmo 48:21, el hombre rodeado de honores no comprendió,
se puso al nivel de los jumentos irracionales y se hizo semejante a ellos. En definitiva, pues la inclinación de la sensualidad a la que llamamos fomes, en los demás animales tiene, sin más, la condición de ley, aunque solo sea en la medida en que cabe en ellos la ley de acuerdo con sus inclinaciones directas. Para los hombres, en cambio, no es ley en este sentido, puesto que más bien entraña una desviación de la ley de la razón. Pero desde el momento en que, por obra de la justicia divina, el hombre ha sido destituido de la justicia original y del vigor de la razón, el ímpetu mismo de la sensualidad, bajo cuyo impulso cae, adquiere para él carácter de ley, de una ley penal y consiguiente a la ley divina por la que fue destituido de su dignidad propia. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que, de acuerdo con San Isidoro de Sevilla, la ley se funda en la razón, pero el fomes no se funda en la razón, sino que más bien consiste en desviarse de ella. Luego el fomes no tiene condición de ley. Aquí nos dice que este argumento considera el fomes en sí mismo como inclinación al mal, pero como ya vimos, en este sentido no tiene carácter de ley, sino solo en cuanto responde a la justicia de la ley divina, como si dijéramos que es ley el que se permita que un noble sea relegado por su culpa a realizar obras serviles. En segundo lugar, habíamos dicho que, siendo toda ley obligatoria, quienes no la cumplen son llamados transgresores, pero el fome no hace transgresor a quien lo desobedece, sino más bien a quien lo secunda. Luego el fome no tiene carácter de ley. Aquí nos responde que el argumento parte del hecho de que la ley es una especie de regla o medida, y así los que se aparten de ella se hacen transgresores. Pero el fome, según vimos, no es ley de este modo, sino por una especie de participación. En tercer lugar, como ya dijimos, la ley se ordena al bien común, mas el fome no se ordena al bien común sino al bien privado, no tiene por tanto carácter de ley. Aquí nos dice que este argumento considera en el fomes la inclinación que le es propia, pero no su origen. De todos modos, la inclinación de la sensualidad, tal como se da en los demás animales, está ordenada al bien común, es decir, a la conservación de la naturaleza en la especie o en el individuo. Y esto también vale para el hombre cuando su sensualidad se somete a la razón. Pero la sensualidad es llamada fomes en cuanto se sale del orden de la razón. Hemos terminado entonces la cuestión 91, la primera parte la segunda parte de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ya entonces tenemos que hay distintas leyes. Existe una ley humana, una ley natural, una ley eterna, una ley divina y además la ley del fomes. Ahora, la ley divina, como ya habíamos dicho, no es solamente una. No es solamente una. Y eso que nosotros tenemos que pensar es que, claro, la división del Antiguo y Nuevo Testamento no vamos a poder decir que ninguna de las dos no es divina, porque realmente en el Antiguo Testamento ya vemos los mandatos de Dios. Y en el Nuevo, bueno, vemos la ley de Dios, digamos los preceptos más bien. Vemos ciertos preceptos que inclinan a otros valores, como es el amor, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el Antiguo Testamento se refería al temor, en cambio el Nuevo se refiere al amor. Por lo tanto, sí hay distintas clases la ley divina, perdón, no es una sola. Pero este estudio de las distintas clasificaciones de las leyes no termina aquí. Por supuesto que no. En la cuestión 92 tenemos los efectos de la ley. En la cuestión 93 tenemos un estudio en detalle de la ley eterna. En la cuestión 94 sobre la ley natural y en la 95 sobre la ley humana. En la 96 y la 97 hablamos sobre el poder de la ley humana y la mutabilidad de las leyes. Claro, porque esta parte de la segunda parte de la primera parte de la Suma Teológica es justamente la que habla de la ley en general. Nosotros ya habíamos empezado de la esencia de la ley y ahora estamos con las distintas clases de leyes. Esto tiene
fundamental importancia para algo que va a pasar posteriormente e inmediatamente, que es el segundo escolasticismo. Porque después del escolasticismo tardío, con figuras por ejemplo como San Bernardino, va a surgir otro movimiento llamado la Escuela de Salamanca, que es considerado el segundo escolasticismo, donde hay filósofos que tienen que lidiar con el concepto de religión, o de teología más bien, y por otro lado con el de economía. Porque hay ciertos conceptos que parecieran no coincidir, que parecieran mal entenderse con respecto a la economía, y la teología tiene un punto bastante importante ahí. Es, a primera vista, puede parecer un poco confuso qué tiene que ver la teología con la economía. Bastante que ver tiene, bastante que ver, porque en la economía se producen ciertos movimientos que no siguen los preceptos bíblicos. Entonces estos hombres de la Escuela de Salamanca se van a hacer cargo de concordarlos, ¿no? Se van a hacer cargo de concordar la economía con la teología. Así que por eso es importante saber las distintas clases de leyes. Todavía no ha quedado claro por qué, no. A lo mejor ni siquiera ven la relación. Pero algo que va a ser muy importante, es que no les quiero adelantar nada, pero la ley natural es muy importante para estos hombres de la Escuela de Salamanca. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos entonces, que son Abstract Panicer, Emanuel Mendoza González, Don Ricardo y Doña Rosario Canaval, que han contribuido a este canal por medio de sus membresías. De verdad, se los agradezco mucho, muchachos. Ustedes hacen que este canal crezca más y más. Saludamos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que disfruta de los beneficios del anticipo de estos videos. Te agradezco mucho, Gab. Espero que estés disfrutando todo el contenido que hemos realizado. Un saludo y un abrazo. Y usted también puede ser contribuyente acá en Filosofía Apuntes. Puede ser un mecenas romano, medieval, renacentista, adscribiéndose a las membresías que aparecen debajo de cada video en el botón unirse. Son 4 membresías, usted puede escoger la que le resulte más cómoda. Y si no le resulta ninguna cómoda en cuanto al precio, usted siempre puede dejar por medio del botón gracias una suma, la que usted considere pertinente. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.